Ya, el ejercicio que vamos a hacer hoy es sobre la restricción presupuestaria. Y dice, Ernesto asigna 80.000 al consumo de solo dos bienes, vino y queso. O sea, va a repartir estos 80.000 solamente en vino o en queso. Y o queso. El precio de cada botella de vino es 5.000 y cada trozo tiene un precio de 2.000. Entonces, si es que nosotros le asignamos a el vino, por ejemplo, una letra de variable B y al queso Q, vamos a poder decir que el precio de B es igual a 5.000 y que el precio de Q es igual a 2.000. Además, sabemos que va a tener un ingreso que es de 80.000, o esa es la cantidad de dinero que está asignando al consumo de estos dos bienes. Entonces, su restricción de presupuesto va a estar dada por esos 80.000. Nos dicen, escriba la restricción presupuestaria de Ernesto y grafíquela. Entonces, con esto, nosotros sabemos que vamos a tener un bien B corta y un bien Q, que va a ser el vino y el queso. Y la restricción presupuestaria siempre sabemos que toma la forma de que el ingreso va a tener que ser igual a la cantidad de un bien que nosotros consumimos multiplicado por el precio de ese bien, más la cantidad del otro bien multiplicado por el precio de ese bien. Entonces, en este caso, podemos dejar que nuestra restricción presupuestaria va a ser el precio del vino por el vino, más el precio del queso por el queso, por la cantidad de queso. De esta forma, nosotros tenemos datos que nos van a ayudar al final a construir esta restricción presupuestaria en términos numéricos. Entonces, nuestro ingreso, vamos a poder decir que era 80.000, y ahí vamos a ir reemplazando los valores que ya nos entregaron. Entonces, 80.000 va a ser igual al precio del vino, que el precio del vino es 5.000, por la cantidad de vino, más el precio del queso, que es 2.000, por la cantidad de queso, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos escrita nuestra restricción presupuestaria, de cierta forma, pero también nos piden graficar esto. Entonces, vamos a hacer así, construir un gráfico, y para graficar aquí es importante saber que primero que todo vamos a tener que ver los ejes en los que intersecta esta restricción presupuestaria. Nosotros ya sabemos por la forma en la que está la fórmula de la ecuación de esta restricción presupuestaria, que va a ser lineal. O sea, es lineal la forma de la recta de la restricción presupuestaria. Entonces, lo que nos va a interesar para poder graficarla es, primero que todo, decir dónde intersecta en los ejes esta restricción. Y para eso podemos decir, por ejemplo, si es que Ernesto decide consumir cero de queso, ¿cuánto va a ser nuestro vino? ¿No es cierto? Entonces decimos, 80.000 es igual a 5.000 por el vino, más 2.000 por cero, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 80.000 dividido en 5.000, y nos va a dar 16. Entonces, si es que el queso es cero, el vino es 16. Y en el caso contrario, si es que el vino es cero, entonces, si es que el queso, o sea, si es que el vino es cero, el queso va a ser 80.000, ¿no es cierto? Dividido en 2.000, que nos va a dar 40 es igual al queso. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que cuando Q es cero, o sea, cuando Q está aquí, ¿cuánto vamos a tener de vino? Y ahí nosotros vamos a poder poner aquí un 16, que va a ser el eje, o sea,
la cantidad máxima de vino que puede consumir Ernesto en base a su restricción presupuestaria. Y después, si es que el vino es cero, nuestra cantidad máxima de queso va a ser 40. Entonces, con esa recta, nosotros vamos ahora, o sea, con esos puntos, ahora nosotros vamos a trazar la recta, que nos va a mostrar las distintas canastas que puede tomar en base a su restricción presupuestaria. Ya. Entonces, esa sería la restricción presupuestaria que enfrenta Ernesto hasta ahora y esa va a ser el gráfico de esta restricción. Después, nos dicen, muestre gráficamente cómo cambia la restricción presupuestaria cuando. Vamos a llevarnos esto al otro. Mejor vamos a llevar esto. Ya. A, el ingreso disponible Ernesto cae 30.000. O sea, antes teníamos un poder de adquirir estos bienes más alto que ahora. Ahora vamos a poder comprar menos queso y o vino. Entonces, nuestra restricción presupuestaria ahora va a ser 30.000 es igual a 5.000 vino más 2.000 queso, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? No es que yo que esté cambiando la cantidad que puedo adquirir de un bien o el otro. Es que mi cantidad total, mi restricción, se hace menos. Al final yo voy a poder consumir menos bienes porque voy a tener un menor ingreso y puedo comprar menos cosas. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos el eje B y el eje Q. Y antes, vamos a usar este mismo gráfico para que sea más amigable y ver cómo cambia realmente. Ya, entonces, ahora lo que va a pasar es que la cantidad máxima de vino que yo puedo consumir y la cantidad máxima de queso que yo puedo consumir va a ser menor. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes y vemos cuánto va a ser la cantidad máxima de vino y la cantidad máxima de queso. O sea, cuando yo consumo cero de vino, el queso va a ser igual a cuánto. Va a ser 30.000 igual a 5.000 por cero más 2.000 por el queso. Y esto nos va a dar 30.000 partido en 5.000, 15 es igual al queso. Entonces, y aquí, entonces, si es que el queso es igual a cero, vamos a hacer lo mismo que antes. Y entonces nos va a dar 6. Porque vamos a hacer 30.000 partido en 5.000. Entonces, claramente podemos ver que se va a desplazar nuestra restricción presupuestaria. Entonces, frente a este cambio en el ingreso, se desplaza la restricción presupuestaria. ¿Y cómo se va a ver en el gráfico? Ahora de vino, nuestra cantidad máxima va a ser 6 y de queso nuestra cantidad máxima va a ser 15. Ya. Ya, entonces, como el ingreso disponible disminuyó, el consumo máximo del vino y del queso va a bajar. Esto significa que nuestra RP se contrae. Y nuestra RP nueva va a ser paralela a la inicial porque la relación de precios va a seguir siendo la misma. Nuestros precios no cambiaron. Entonces solo se desplaza, no cambia la pendiente. En el B nos dicen, el precio del
queso aumenta en 4.500. Ya, aquí al tiro sabemos que nuestra relación de precios va a cambiar, porque si bien cambiamos el precio del queso, el precio del vino se mantiene. Entonces la relación de precios entre el vino y del queso va a ser distinta y por tanto nuestra pendiente de la restricción presupuestaria va a cambiar. Pero vamos a verlo ahora. Entonces, en base a nuestra restricción presupuestaria, o sea, nuestra restricción presupuestaria que teníamos antes, vamos a tener, ya, vamos a tener que teníamos un ingreso de 80.000 y nuestro precio del vino va a seguir siendo 5.000, pero nuestro queso sube de precio, está más caro, o sea, vamos a poder consumir menos queso. Ya, entonces aquí, ¿cómo va a cambiar? La cantidad máxima de vino que yo puedo consumir no va a cambiar, porque mi precio del vino no cambió. Pero, ¿qué va a pasar con el queso? Ahora, la cantidad máxima de queso que puedo consumir, o sea, si yo consumo cero de vino, va a ser 80.000 es igual a 5.000 por cero más 4.500 por Q. O sea, vamos a hacer 80.000 dividido en 4.500. Y eso nos va a dar 17,777. Entonces le vamos a dejar 78. O sea, lo que pasa aquí es que como el precio del queso aumenta, el consumo máximo del queso va a caer. Y por esto la restricción presupuestaria se va a desplazar sobre el eje del queso y la nueva restricción presupuestaria tendrá una dependiente distinta porque la relación de precios entre el queso y el vino cambia. Y así las posibilidades de consumo de queso también van a cambiar. Ya, ahora nos dicen, el vino tiene 50% de descuento. Entonces, vamos de nuevo con este grafiquito. Ya, nos vamos a llevar esta restricción presupuestaria para acordarnos. Y nos dicen que ahora el vino tiene 50% de descuento, o sea, 50% más barato. ¿Qué va a significar esto? Ahora, el vino, para encontrar cuál es el precio del vino con el descuento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el precio que tenía multiplicado por 1 más el porcentaje de descuento. Y aquí sí es que el descuento es, o sea, si tenemos un descuento vamos a poner el porcentaje en negativo. Si tenemos un aumento de precio vamos a poner el porcentaje en positivo. Entonces, aquí vamos a poner menos 50% o un medio, pónganle como quieran. Yo le voy a poner un medio para que sea más fácil de hacer. Entonces, aquí vamos a tener que el precio del vino va a ser 5.000 menos 2.500. Y eso me va a dar 2.500. Entonces, el nuevo precio del vino va a ser 2.500. Ya, y aquí en base a esto, de nuevo, va a ser algo similar a antes. Antes subía el precio, entonces cambiaba nuestro consumo del queso. Ahora este descuento implica un cambio en el precio del vino, que se vuelve más barato. Entonces el consumo máximo de vino que voy a tener va a ser mayor y por esto la restricción presupuestaria, igual que en el caso anterior, se va a desplazar sobre el eje del vino, pero se va a desplazar de forma
en aumento, porque como es más barato puedo consumir más. Vamos a hacerlo. Entonces, sabemos que nuestro queso se va a mantener igual. Entonces, queremos saber cuánto es el consumo máximo de vino que vamos a tener. Entonces, si el queso vale cero y consumimos solo vino, ahora vamos a tener un consumo de vino que va a ser igual a 80.000, es igual a 2.500. Yo voy a escribir antes para que no se confundan. 2.500 por vino más 2.000 por cero. Entonces, vamos a hacer 80.000 dividido en 2.500 y eso nos va a dar 32. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a tener aquí, esto no está a escala por si acaso, pero imagínense que sube en el doble la cantidad de vino que podemos consumir. Y se mantiene sobre el eje del queso. Entonces, al final, lo que va a hacer esta caída en el precio del vino es aumentar las posibilidades de consumo que tenemos sobre estos bienes. Después, la D nos dice, se aplica un impuesto del 20% al consumo de alcoholes. Ya, ¿qué va a significar esto? Cuando hablamos antes de que cuando subía el precio en un porcentaje, cuando bajaba el precio en un porcentaje, es básicamente lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es que el precio del vino, que es un alcohol, tiene un impuesto del 20%, dijimos. 20. Entonces, el impuesto va a ser del 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero que todo el nuevo precio del vino. El precio del vino con los impuestos va a ser los 5.000 multiplicados por 1. Ahora sí va a ser positivo el porcentaje de 20%. Entonces, 5.000 por ese 20% va a ser igual a 5.000 más 1.000, que es igual a 6.000. Entonces, con este impuesto, el nuevo precio del vino va a ser 6.000. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De nuevo vamos a tener un cambio dependiente en, en esta restricción presupuestaria sobre el eje del vino. Y nuevamente el queso no va a cambiar. Entonces vamos a seguir, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a decir, bueno, si no cambia el queso, el consumo del queso, porque el precio del queso no, el consumo máximo del queso, porque el precio del queso no cambia, vamos a decir, si es que el queso fuese cero, ¿cuánto es el consumo máximo de vino que podemos tener? Y va a ser 80.000, es igual a 6.000 por vino más 2.000 por queso, que va a ser cero. Entonces, vamos a hacer 80.000 dividido en 6.000 y nos va a dar 13,33, es igual al vino. Entonces lo que va a pasar es que ahora mi nuevo consumo máximo del vino va a ser 13 y se va a desplazar mi curva o sea, mi restricción presupuestaria hacia esa cantidad máxima. Y eso. Entonces, este impuesto va a implicar un cambio en el precio del vino, que se va a volver más caro, y el nuevo precio va a ser 6.000. Entonces, el consumo máximo del vino va a caer, o sea que la restricción presupuestaria se va a desplazar sobre el eje Y. La nueva restricción presupuestaria va a tener una pendiente distinta, porque va a cambiar la relación de precios, dado que solo un precio cambió, y el aumento del precio del vino hace que tengamos menos posibilidades de consumo, o sea, cae el poder adquisitivo. Y esas serían todas las preguntas, todos los ejercicios de la ayudantía de restricción presupuestaria.